la gracia inexplicable de Dios. Esto es algo muy diferente a la religión, contra religión. Bueno, vamos a leer y vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas, Dios. Gracias por tu buena palabra, porque tú nos amas y nos has escogido, nos has llamado, nos has elegido, Señor. Moriste por nosotros y aquí estamos hoy delante de tu presencia. Bendice tu buena palabra, Señor. Bendice tu palabra. Háblanos hoy, enséñanos hoy, transfórmanos con tu Espíritu Santo, Señor. Nos colocamos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Acompáñame a leer Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice así: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Bien, aquí Romanos capítulo 5 está hablando acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio de la gracia. Y muchas veces estamos confundidos en lo que es el cristianismo y lo que es la religión. Y a veces la gente está también confundida porque piensan que el cristianismo es igual a la religión y nada más alejado de la realidad. El cristianismo no tiene nada que ver con la religión, es más, es todo lo contrario. El punto con el cristianismo y con el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia, es que el Señor nos hace salvos por su gracia inmerecida. Es un favor inmerecido de Dios a nosotros pecadores que no merecemos sino el castigo y el infierno. Pero el amor de Dios se revela para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo por nosotros y para que nosotros fuéramos salvos por Él. Y ese es el amor de Dios que no lo hay en ninguna otra religión. De hecho, cuando uno habla con alguien acerca de Jesucristo, siempre la gente piensa en términos religiosos. Y yo siempre digo, no, nada que ver. A Jesucristo, por el contrario, lo crucificaron fue los religiosos. Quienes criticaron a Jesús fueron los religiosos. Quienes lo acusaron, lo señalaron, lo persiguieron. Los principales opositores de Jesucristo fue la clase religiosa o clerical de la época. Y así que Jesucristo no vino aquí a traer una religión más. Él vino a traer la gracia del Señor sobre nosotros. Y esto es así porque el cristianismo es el único que responde a la gran necesidad del ser humano. La gran necesidad del ser humano es esto que estamos encontrando aquí: la paz. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa es la más grande necesidad del ser humano: la paz, tener paz con Dios, tener paz unos con otros. Ese es el anhelo, y usted lo ve en todos los campeonatos de reinado mundial de la belleza. Siempre le preguntan a la reina: ¿y usted qué va? No, la paz, por la paz mundial. Bueno, todo el mundo por la paz mundial, gloria al Señor, pero es que la paz mundial no va a llegar sin la paz con Dios, y lo sabemos. Si yo no estoy bien con Dios, no voy a poder estar bien con nadie, porque estoy mal conmigo mismo. Y la paz de Dios es la gran necesidad del ser humano. Y el evangelio de la gracia resuelve el más grande problema que tiene el ser humano. Y el más grande problema del ser humano es precisamente lo que habla aquí el evangelio. ¿Cuál es el más grande problema? Es lo que resuelve el evangelio de la gracia. Es el pecado y el sentido de culpa que trae el pecado. El pecado lleva a la muerte, pero la muerte no solo es la muerte física, es un reino de esclavitud, es un reino de miseria, es un reino de degradación, donde yo me siento sucio, me siento culpable,
culpable, me siento mal y hago cosas malas, indebidas, y siento que yo soy culpable, merezco la muerte, no merezco nada bueno para mí. De ese reino de esclavitud me viene a salvar el evangelio de Jesucristo, la gracia, y eso no lo hace ninguna religión. Nosotros estamos celebrando ahora el próximo sábado el día de la independencia, ¿no? Bueno, la batalla de Boyacá, en donde por fin nos independizamos de los españoles y conseguimos nuestra libertad. No, no es así. No nos libertamos de pronto de que los españoles se hayan ido. Bueno, gloria a Dios, se fueron los españoles y nos quedamos los criollitos aquí. Pero no es libertad de qué. ¿Libertad de qué? Prácticamente de nada, porque ni siquiera los esclavos fueron libres esa vez. Es más, los pobres libertadores eran más esclavos del pecado que cualquier otro. El pobre Bolívar tenía más mujeres y fue perseguidor de toda clase de muchachas, pero con una saciedad increíble, y eso no lo dice la historia, pero si uno escarba un poquito más, uno se da cuenta que el hombre era un depredador sexual increíble. Ahora también fue muy violento y fue muy sanguinario, y eso no lo cuenta la historia. Así que pues hombre, no estamos hablando mal de nuestros grandes próceres. El punto es que no nos libertan de lo que más necesitamos nosotros. Y siempre viene el idealismo, ¿no? El idealismo es: si se van los españoles seremos libres y somos libres. Y mentiras, igual de pobres, igual de atrasados, y guerras. Todo el siglo XIX, que fue el siglo de la libertad, en 1819, precisamente 7 de agosto, todo ese siglo fue siglo de guerras civiles, colombianos contra colombianos. Se repitió la patria boba durante todo eso, hasta la guerra de los 1000 días, dándonos, porque ni siquiera era plomo, peinilla, cuchillo, navaja y pico de botella. O sea, esa es nuestra historia. O sea, libertados como de qué, de qué, pobres, subdesarrollados, violentos, degenerados, vagos, es la misma. Y eso, siempre alguien te va a decir un ideal, ¿no? Un ideal. Ahora que uno estudia el marxismo, el ideal del marxismo: un día llegará el paraíso sobre la tierra, donde ya no habrá más Estado, donde ya no habrá más propiedad privada, todos seremos iguales, todos viviremos felices, no, todos compartiremos con la alegría todo. Oh, qué maravilla, ¿y cuándo será eso? Porque siempre que uno ve esas revoluciones tan salvajes, lo único que traen son sangre, muertos, y más de 100 millones de muertos sumó todas estas revoluciones marxistas en el siglo XX. 100 millones de muertos. Y después, para arrepentirse los rusos, para decir: no, nos equivocamos, el marxismo no funcionó. 100 años después, ¿ya para qué? ¿De cuántos muertos sumó? Y normalmente siempre nos hablan de ese idealismo. Las religiones es igual, ¿no? Queremos ser libres siguiendo ciertos preceptos. Estaba viendo como un gráfico que uno lo ve en todas las enciclopedias de la religión de Egipto, muy antigua, ¿no? Y en la religión de los egipcios, allá usted ve, por ejemplo, el alma del muertito. Entonces el muertito va y lo lleva un dios con cara de perro, Anubis, lo lleva de la mano, ¿no? Y el muertito va ya asustado y se presenta ya ante los dioses, y hay otro dios con cara de pájaro que le está escribiendo todo lo bueno y lo malo. Y este muerto le colocan el corazón en una balanza, y en la otra balanza una pluma, para ver si las cosas más buenas prevalecen o las cosas malas prevalecen en la balanza que tiene allá Anubis. Oh, qué susto. Y el muertico está temblando, porque abajo usted ve que hay un cocodrilo con patas de hipopótamo y, mejor dicho, y dientes de león, listo para tragarse al pobre infeliz si él se hizo más obras malas que buenas. Entonces ese es el susto. Esa es la religión. La religión siempre te dice: algún día vas a tener el favor de Dios, pero tú nunca tienes la certeza. Entonces uno tiene que hacer muchas cosas buenas para ganarse el favor de Dios. En todas las religiones es igual, en todas. Y algún día llegará ese, seré merecedor de ese estado ideal, seré merecedor de la paz y del perdón de Dios. Y eso alguien dijo: eso no es religión, eso es esclavitud. Bueno, de eso vino a salvarnos el Señor. Porque la religión no salva, no da paz, pero tampoco salva del poder del pecado. El poder del pecado. Ayer hablábamos con los chicos de la casa de restauración y hablábamos de esto. Bueno, ¿cómo cambiar? Nosotros venimos de muchos años, decía alguien, de
de cosas muy duras, de promiscuidad, de malos pensamientos, de groserías, de peleas con cuchillo, peleas con pico de botella, pelea con bala, de groserías, de lujuria, de promiscuidad, de degeneración, mejor dicho, de toda clase de perversiones, y además del consumo de toda clase de drogas. Y ahora querer cambiar de la noche a la mañana, ¿cómo hago? Tremenda pregunta, ¿no? Claro. ¿Cómo somos libres? Bueno, ese es el gran problema que tiene todo ser humano, y es lo que vino a resolver Jesucristo, que ninguna religión puede resolver, pero Jesucristo viene a resolverlo. Por eso el libro de los Romanos, tremendo libro que nos explica cómo Dios nos liberta en verdad de nuestro mayor problema. ¿Cuál es nuestro mayor problema? El pecado y la consecuencia del pecado, la culpa y la muerte. Y Jesús viene a salvarnos de eso. Por eso el capítulo 5 de Romanos comienza así. Así que acompáñame a leer este capítulo. Mira, 7 privilegios del Evangelio de la Gracia. Porque en Cristo es diferente la situación. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. En la religión tú no tienes la certeza del favor de Dios. Solo tienes la esperanza de que algún día, si haces cosas buenas, lo alcanzarás. Eso se llama esclavitud, y eso es, digamos, lo que hacen todas las religiones, pero en todos los escenarios. Si tú entras a una universidad, tú tendrás que cumplir ciertos requisitos para graduarte, y si cumples ciertos años, haces ciertos trabajos, estudias tanto, pues algún día vas a saber si pasas o no y te vuelves un profesional. Eso es así, y la gente piensa que así es el cristianismo. No. Y por eso todo el mundo como que le huye a la religión. No, la religión suena como a ritos, normas, preceptos, obligaciones y como opresión. Y por eso es que los revolucionarios franceses quemaron iglesias, mataron curas y de todo allá en Francia, porque esa era la idea. Nos oprime la religión, queremos ser libres. Mira que en Cristo usted es aceptado desde el principio. Usted es aceptado y entra en un lugar de privilegio desde el principio. O sea, no tiene que hacer nada. Increíble. Desde el principio que usted le entrega su vida a Dios, usted tiene paz con Dios y tiene el privilegio. Mire lo que está diciendo acá. Tiene el privilegio de tener paz con Dios y entra en un lugar de privilegio. Así que 7 privilegios del Evangelio de la Gracia. Primero, ser justificado. Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Lo primero es que el Señor me perdona y me hace justo. Lo segundo, Él me da paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Número 3, con Él estoy en un lugar y en una posición de privilegio. Entro inmediatamente a una posición de privilegio. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, por el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría de participar en la gloria de Dios. Eso es lo número 4. Participaré y tengo la certeza de que participaré de la gloria de Dios. Esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Mira lo hermoso. Tú tienes la certeza de entrada de que ya eres perdonado, aceptado, tienes paz con Dios, entras a un lugar de privilegio, eres hijo de Dios. Y eso es inmediatamente. Piensa en el que estaba en la cruz al lado de Jesús. Él no estaba en la cruz por buena persona. Él no estaba en la cruz porque se confundieron los jueces y lo cogieron porque el que había matado a los demás era un gemelo que él tenía y lo pillaron a él. No, él estaba en la cruz por maloso. Normalmente crucificaban de esa forma a los sediciosos rebeldes que habían matado a algunos. O sea que el hombre seguramente había matado a algunos y seguramente era sedicioso, o sea, estaba en algún grupo de rebeldes y lo crucificaron. Si no lo hubieran matado de otra forma o habían otros castigos, o sea que no era alguien así medio bueno. Y el Señor le dijo que ese día
estaría en el paraíso con Él. Ese es el perdón inmediato. Increíble, Dios cambia inmediatamente nuestra naturaleza. Esto no lo entiende ninguna religión, no lo entiende. Y esto es lo que nos cambia a nosotros para salir del poder del pecado. Digamos que, ¿cómo le responderías tú a alguien que me dice: mira, yo estoy saliendo del problema de las drogas, pero es que además tengo todos estos problemas, tengo problemas o de pronto esa ha sido tu vida, ¿no? Tengo problemas de mal genio, tengo problemas de violencia, tengo problemas de malos pensamientos, tengo problemas de lujuria, tengo problemas de promiscuidad sexual, tengo problemas que soy irresponsable, tengo problemas de pereza, le casco a mis hijos cuando me pongo muy bravo, en fin, bueno, hago cosas brutas. ¿Tienes esos problemas? Alcohol y también drogas. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Increíble acá. ¿Cómo hago para ser libre de eso? Ese es el punto. ¿Cómo hago yo para salir de esas problemáticas? Quiero ser mejor. Bueno, el evangelio de Jesucristo. Mira los privilegios. Soy justificado, tengo paz para con Dios, entro inmediatamente a una posición de privilegio con Dios. Y número 4, participo y tengo la confianza de que participaré de la gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo allá en Romanos 5, versículo 3 hasta el 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará con desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Mire lo que está diciendo acá, otros privilegios que yo tengo en Jesucristo. Además de saber que participaré de la gloria de Dios, que en las pruebas yo tengo propósito. Cuando vengan las dificultades, sé que Dios tiene un propósito de amor para mí. Aún en medio de las dificultades puedo entender el amor de Dios. ¿Escuchaste el testimonio de Kiki hace 8 días? En medio de una dificultad tan tremenda de estar en medio de la muerte y entender el amor de Dios, el amor de Dios. Eso es vivir en la gracia del Señor, que las pruebas tienen propósito, las dificultades. Número 6, el amor de Dios es un privilegio del Señor, es saber que tengo el Espíritu de Dios que me ha llenado el corazón. Y número 7, de su amor inexplicable. El Señor me muestra su amor, me muestra su bondad hacia mí, me muestra su amistad, me muestra su favor y me llena del Espíritu Santo. 7 privilegios por estar yo en Jesucristo. Y todo se consigue por la fe en Cristo, por la fe. Y así comienza este capítulo 5, versículo 2, dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Es un privilegio inmerecido. Todo lo que hemos leído acá es un privilegio inmerecido. Tener paz, dormir en paz, poder tener paz con mi esposa, tener paz con mis hijos, tener la paz de Dios en mi corazón, sentirme perdonado, sentirme justo. Todo es un privilegio inmerecido, y ese privilegio inmerecido se recibe por fe, increíble, en Cristo Jesús, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo creo en Jesucristo y yo me rindo ante Él y yo le digo: perdóname, Dios, Señor, ayúdame a cambiar. Coloco mi confianza en ti. Decido ahora confiar en ti, en lo que tú dices. Quiero conocerte. Quiero conocer tu vida, Señor. Quiero que tú me hables. Te entrego mi vida. Te confío mi suerte, mi destino, mi eternidad. Mi hermano, ese día soy salvo y tengo todos estos privilegios. No importa mi pasado. No importa lo que haya hecho. Si yo le pedí perdón a Dios de corazón, de verdad, y le entregué mi vida al Señor con fe, y le dije: confío en ti, Jesús, enséñame a vivir. Mi hermano, eso me saca a mí de cualquier hoyo y de cualquier olla también. Y ese es el poder inexplicable para que un muchacho pueda salir de la olla. De la olla aquí del Guatiquía o de cualquier olla de estas de Santa Fe. Es el poder de Dios, es lo increíble de Dios, lo asombroso, lo que un religioso no entiende. Solo cuento una pequeña historia si tengo el tiempo. Yo conocí a un papá muy bello, el papá, un pastor muy bello con una iglesia muy grande,
Y él me comentaba lo siguiente. Él tenía un hijo, pero él por su predicación y sus enseñanzas como que tuvo muy poco tiempo para sus hijos, ¿no? Y su hijo mayor un día se fue para la universidad, pero eso quería decir que cambiaba de ciudad, y él se fue de ciudad. Y su hijo mayor, cuando regresó después como de un año, porque no pudo regresar, cambió, llegó transformado el chico. Llegó con el pelo largo, con unas camisas llenas de calavera y de culebras, llegó con un montón de manillas también de serpientes y de cosas raras. Parece que se había metido como al satanismo. Yo no sé, el muchacho degenerado, si estaba en las drogas. Y el papá es el pastor. Y él decía, ¿y yo qué hacía? O sea, no sabía si dejarlo ahí al frente de la iglesia o decirle que no fuera o qué hacer. Pues piense usted que todo el mundo está viendo cómo serán los hijos del pastor. Y el papá dijo, no sé qué hacer. Tengo dos opciones. Le voy a cortar ese pelo a las malas y lo voy a peluquear y lo voy a dejar calvo. Y le quemo todas las camisas mugrosas y lo obligo a que lea la Biblia. Y si no me va a la iglesia y no me hace todos los cursos de la iglesia, lo saco de la universidad y le doy correa. O la otra, o lo amo y hago algo diferente. Pues hizo lo número 2. ¿Sabes qué hizo este pastor? Renunció a su iglesia, renunció a ser pastor con mucho dolor, y él se trasladó a la ciudad de su hijo. Y él, con los ahorros, allá con su esposa y los otros hermanitos que estaban más pequeños, empezaron a acompañar a su hermano. Y él dijo, yo también tenía una carrera de ingeniero, entonces empecé a ayudar a mi hijo pues en las cosas que no entendía, porque él estaba en la universidad, así que yo le explicaba, pero también le ayudaba en trabajos. Empecé a hacer algo que de pronto no había hecho, hacerme amigo de él. Empecé a acompañarlo a sus partidos de básquetbol. Y yo le ayudaba en sus entrenamientos, lo llevaba y a veces lo traía, y en fin, empezamos a hacer una amistad que nunca habíamos tenido, y así lo empecé a acompañar en las diferentes cosas que tenía que hacer. Y después de 3 o 4 años de esa compañía, de estar allí y estando una vez jugando basquetbol los dos, él me dijo, papá, quiero decirte algo. Me doy cuenta que yo no tengo muchos amigos, pero que tú eres mi amigo. Gracias, papá. Y él se puso a llorar, el papá, y dijo, he ganado a mi hijo, y se abrazaron y bueno, fueron a comer, y el punto aquí es que el chico, después de tener ese pelo todo largo y esas calaveras y esos amigos todos malandros, los dejó y se convirtió en un hombre de Dios por él mismo. Empezó a asistir a la iglesia de verdad, se volvió un líder de jóvenes, y él terminó su carrera porque él después estudió medicina y quiso ser misionero, y se fue de misiones, pero para ser un médico en misiones. Y el papá decía, ¿es la ley o es el amor? Y así es Cristo. Él nos da su amor, y el amor de Dios es irresistible. Yo solo tengo que aceptarlo y creer en Jesús, y tengo que confesar, sí, ser muy honesto y decir, estos son mis pecados, mis fallas, no he podido salir de este problema, no he podido salir de la promiscuidad sexual, ayúdame, Dios. Y tengo que confesarlo, y cuando yo lo confieso y me rindo ante el Señor, recibo el privilegio del Espíritu Santo, recibo el poder para vencer esta naturaleza pecaminosa. Así que acompáñame para vivir una vida en victoria sobre el pecado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida en victoria sobre el pecado? También lo dice Romanos capítulo 5, y también lo dice Romanos 6 y 7 y el 8. Así que vamos a ver unos clips para vivir una vida en victoria sobre el pecado. Yo debo recibir primero la justicia de Dios dentro de mí. Eso está en el versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte,
por medio de un solo hombre, Jesucristo. El regalo de la justicia de Dios es la gracia maravillosa, me hace vivir en victoria sobre el pecado y la muerte. Y aquí Romanos había definido el pecado en la vida de desenfreno, la vida de lujuria, de pasiones, de hacer mis caprichos, lo que yo quiero ser. Y no sé tú en qué piensas para ti que será la definición de pecado, pero todos tenemos esos deseos. Aquí en la Biblia todos estamos bajo el gobierno del pecado, de la carne, de querer hacer muchas cosas que parecen que fueran ricas, pero que sabemos que nos van a destruir. Todos lo sabemos. Y esta carne mugrosa termina haciendo estas cosas que me llevan a la muerte, a la esclavitud y a hundirme en una vida licenciosa, una vida de secretos, una vida de supuestos placeres, pero llena de culpa, de degradación, de desgracia y de maldición. Y todos lo sabemos, todos. No necesito ser cristiano para saber. ¿Cómo hago yo para salir de eso? Cuando yo me siento justificado. Mi hermano, yo recuerdo que estaban pasando un clip aquí hace poquito de algo que hacíamos, que eran clips sobre prédicas, y recuerdo de cómo salir de la esclavitud de la sexualidad, de la inmoralidad sexual, cómo salir de la esclavitud. Y mi hermano, ahí veíamos el primer paso para salir de la esclavitud de la inmoralidad sexual: siéntete perdonado por Dios. Cuando tú le has confesado tus pecados al Señor y te sientes perdonado, mi hermano, eso me hace a mí diferente, porque no tanto es el hacer, es como soy yo. Si yo me siento justificado en el Señor, porque le pedí perdón a mi Dios de mi pasado sexual. El punto es, ¿le pedí perdón a Dios de mi pasado sexual? ¿Le pedí honestamente perdón al Señor? Se los confesé a Él, aún con detalles, y le dije: Señor, perdóname, quiero salir de esto. Mi hermano, si recibe el perdón de Dios, siéntete perdonado. Es el poder más grande para salir de ese dominio de lujuria que lo había uno controlado. Así me sacó el Señor a mí. De esa precisamente olla me sacó el Señor a mí. Y no fue, no sé si me hago entender, no, en el caso mío y en el caso de todos, no fue: no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Más bien fue: voy a conocer más de Dios, voy a conocer. Y cuando uno conoce a Dios y se siente perdonado, amado, empiece uno a leer su palabra y empiece uno a tener una relación real con el Señor, mi hermano, yo ya soy diferente. Ya me siento santo, me siento que Dios me ha perdonado, siento que Dios es mi amigo, y no quiero perder eso por nada del mundo. Ese es el punto: sentirme justificado. Así que primer paso para vivir en victoria sobre el pecado. Ahora piensa: ¿qué pecado te ha dominado? No, a mí me ha dominado el pecado de cascarle a mi esposo. Dios mío, eso hay que liberarse rápidamente de ese pecado, que es un pecado muy horrible. Pero así hay otros pecados muy horribles. Pero bueno, en fin, no, que a mí el pecado mío es lanzarle piedras a la policía. Dios mío, no, hay que arrepentirse de todo eso, Dios mío. Pero bueno, hay muchos. Bueno, otro punto para salir yo de mi pecado: una relación de amistad con Dios. Y tú siempre lo vas a leer en Romanos 5:11. Me llama mucho la atención que todo tiene que ver con la amistad con Dios. Mira el 10, Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amigos de Dios. Fue restablecida nuestra relación con Dios. Tenemos paz, tenemos amistad con Dios. Mire, el cristianismo no es una religión, es una relación de amistad con Dios. Y eso a mí me da el poder para vivir lejos del pecado. Si yo me siento amigo de Dios, si yo escucho su voz, si yo sé que Dios está hablándome, si yo sé cómo es Dios, si Él me conoce, mi hermano, eso me hace a mí alguien diferente. Yo me percibo a mí diferente.
Me percibo hijo, me percibo santo, me percibo perdonado, me entiendo amigo de Dios. Y eso me hace a mí portarme diferente. Dejo de ser un orangután en calzoncillos, gritón, peleón, vago, para ser un hombre de Dios. Y eso es algo increíble. ¿Cómo me veo yo si yo tengo una relación de amistad con Dios? Y algo que me llamaba la atención a mí es que en la cruz del Calvario el Señor Jesús quitó una naturaleza vieja y puso una nueva naturaleza dentro de mí. Esto es algo sobrenatural, es algo que no entendemos. El Espíritu Santo vino a mi vida, dice Romanos 8, 1 al 2, que ahora que ya estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Él. Y dice el versículo 2, voy a leerlo en esta versión: porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cuando uno está en Cristo, el Espíritu de Dios viene en forma sobrenatural. Es el poder de Dios que me despierta a mí a hacer cosas que agradan a Dios. No sé si me hago entender. Yo antes iba a una iglesia y me dormía en la iglesia desde que decían qué bueno, vamos a comenzar el culto. Ya durmiendo. ¿Por qué? Porque para mí era aburrido todo lo que tenía que ver con Dios. Si alguien decía, bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a leer aquí este libro que se llama, y ya por allá. ¿Por qué? Porque uno no sé qué pasa, pero el punto es que a uno no le agradan, las cosas de Dios les parece a uno aburrida. Cuando uno le entrega la vida a Dios, algo pasa sobrenatural. La naturaleza vieja de uno cambia y el Espíritu Santo me despierta a mí a anhelar lo bueno, lo correcto. Anhelo hacer las cosas bien, anhelo buscar a Dios, anhelo cantar, anhelo leer la palabra, anhelo saber más de Dios, anhelo decir la verdad, anhelo portarme bien, lo quiero hacer. O sea, algo se despierta. Eso quiere decir que ya no soy el mismo que fui. No soy el mismo. El Señor me ha hecho una nueva criatura. Y eso es el poder de la gracia sobrenatural. O sea, es un poder que está por encima de mí. El Espíritu Santo que me resucitó a la vida, a las cosas buenas. Antes no lo tenía. Yo era impotente, esclavo del pecado, esclavo de la desgracia, de hacer lo malo, mi lujuria, mi concupiscencia, esclavizado en la culpa, sabiendo que yo era merecedor del castigo, de que si me iba mal me atropellaban, era justo que me atropellara esa tractomula porque la había embarrado. Y uno se siente condenado. No sé si a ti te ha pasado, pero yo siempre pasaba por alguna iglesia en mi época de juvenil, niño, y yo decía siempre, un día voy a entrar a alguna iglesia de estas y le voy a pedir perdón a Dios y me quiero poner a paz y salvo con Dios. Pero nunca lo hice, solo cuando le entregué mi vida a Cristo. Así que, ¿cómo hago yo para salir y tener victoria sobre el pecado? Vuelvo a repetir. Número 1, recibe la justicia de Dios. Número 2, es tener una relación de amistad con Dios. Una relación de amistad. Número 3, es teniendo esta nueva naturaleza con Dios, el Espíritu Santo. Y teniendo eso, me llama a mí la atención que ahora tengo que prestar mi cuerpo a hacer lo bueno. Romanos 5:13. Es decir, que una vez que yo soy salvo, me siento adoptado por Dios, me siento hijo, me siento amado, me siento escogido, me siento perdonado, tengo paz con Dios. Mi hermano, yo tengo que disponerme a hacer cosas buenas, Y mira, me llamó la atención mucho este versículo 13. Ponle cuidado a este versículo 13, Romanos 5:13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregaran la ley, pero no se les tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Moisés todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Y bueno, acá el punto es que
ahora en Cristo Jesús yo debo entregar mi cuerpo para hacer las cosas que le agraden a Dios. Ya no puedo estar viviendo yo en el pecado y prestando mi cuerpo para seguir haciendo lo que no es correcto. Fui liberado y muero a hacer las cosas malas, pero ahora voy a prestar este cuerpo para la gloria de Dios. Acompáñame a Romanos 6, y dice versículo 13, 6:13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Mi hermano, soy libre de mi pasado, de mi condenación. Sé que tengo la esperanza de ir al cielo, ya tengo la certeza del cielo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y acá dice, haz que tu cuerpo haga cosas buenas. Yo tengo que disponerme a hacer cosas desinteresadas por la gente. Y esa es una alegría. La alegría de dar, de ayudar a los niños, de bendecir, en sentirme yo útil. Y eso me da mi crecimiento espiritual. No me da salvación, pero me da la fortaleza de sentirme yo un hijo de Dios. Y yo no puedo vivir la vida cristiana ya acostado en la cama diciendo soy un hijo de Dios, gloria a Dios. Ahora soy un hijo de Dios porque tengo propósito para hacer luz en este mundo. Todo creyente tiene que disponerse a llevar el mensaje de Dios. ¿Y cómo vas a hacer luz tú? Puedes predicar la palabra, puedes ayudar a los pobres, puedes atraer justicia a tu mundo, puedes hacer cosas para bendecir a este mundo tan necesitado. Y todos tenemos que hacerlo. Cuando nosotros trabajamos en Narcóticos Anónimos, el último paso de Narcóticos Anónimos es una persona que ha salido de la esclavitud, de las adicciones, de las drogas, tiene que enseñar a otros adictos y ayudarles a salir. Y sí, o sea, yo me siento útil ayudando a otros, y eso me da mi crecimiento y mi fortaleza como creyente. Así que, ¿dónde yo veo que las personas se vuelven otra vez religiosas después de haber conocido a Cristo? Cuando se sientan en la iglesia y se vuelven doctores en teología, sentados en una silla sin hacer mayor cosa. Ahí es cuando se vuelven religiosos. Y cuando uno se vuelve religioso, se vuelve criticador profesional, número uno, envidiosos de otro, porque hay una teología, en la teología de religiosos es que yo soy mejor por mis obras. Entonces, si yo soy mejor por mis obras, critico a los que no hacen tantas obras como yo. Criticador profesional. Si mi teología es yo soy mejor por mis obras, yo me merezco todo por mis obras. Y cuando veo que a un peludo por ahí le va bien, yo digo, pero ¿cómo es posible que Dios? Pero ese es un peludo vago. Y yo, que soy tan juicioso, tengo más obras buenas, ¿por qué no me va bien? Envidia. Lo segundo que aflora siempre en un religioso es la envidia. Y lo número 3 que aflora es que no puedo dejar el pecado, porque me vuelvo orgulloso, peleo en mi carne tratando de hacer obras y no salgo del pecado. ¿Y qué es lo que yo debo hacer para salir de eso? Pues hombre, dejar de estar en la banca, siendo un teólogo doctorado profesional, pero no haciendo nada. Qué bueno ser un teólogo profesional, pero haciendo mucho, ayudando a los demás, llevando su palabra, ayudando al necesitado. Allá es donde yo debo ser luz. Dios me salvó para un propósito. Dice la Biblia, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. De antemano Dios preparó para que yo anduviera en ellas. Así que mi hermano, no sé qué estás haciendo tú en tu vida, pero si quieres regresar a la vida marrana que tenías, quédate en la iglesia sin hacer nada y sigue cantando coros, aleluya, y no hagas mayor cosa. Y el problema es que el pecado va a venir otra vez y te va a coger así como débil, flacuchento o raquítico, y te va a atrapar y vas a volver a caer en la culpa, en la condenación, y vas a estar otra vez en la mala. Lo que Dios quiere es que vivamos en victoria sobre el pecado, libres de esta esclavitud. Pero para vivir libres tengo que sentirme amado, tengo que sentirme justificado, perdonado, hijo de Dios. Disfrutar de mi relación de amistad con Dios, hablar con el Señor, crecer en el Espíritu, leer su palabra.
Y también la número última, ayudar a los demás, ser luz en este mundo, bendecir a otros. De alguna manera tengo yo que verme a mí mismo como un embajador del reino de los cielos. ¿Te ves como un embajador del reino de los cielos? Eres un santo de Dios, porque así es. Tienes la nueva naturaleza, el Espíritu de Dios, que me hace a mí diferente. A mí me decía una chica que recuerdo que ella iba a una discoteca muy famosa, la Gran Babilonia, imagínense. Y ella me decía, cuando fue el grado allá de mi universidad, entonces yo me fui allá a tomarme unos tragos, pero yo ya iba al grupo de jóvenes y yo venía al grupo de jóvenes, pastor, y yo me vi allá y yo decía, no, pero este no es mi ambiente, Dios mío. A mí siempre me gustaba venir aquí a la Gran Babilonia, eso era la locura. Pero yo veo ese humo, esas luces. Yo decía, esta parece la gente como quemándose en el infierno. No, yo aquí no me siento. Así que me tocó despedirme de mis amigos allí. Y dije, no, gracias, no, yo es que tengo que hacer otra cosa y me tengo que ir, qué pena con ustedes. Y me fui como angustiada, sentía un ambiente tan pesado. Y yo pensé, ella decía esto, yo pensé cuando salí y veía el humo que salía de esa discoteca, ella decía, yo ya no pertenezco aquí, yo ya no soy de aquí. Hay algo que cambió dentro de mí, hay algo. Y ese algo se llama el Espíritu de Dios. Ya no eres de ese lugar, eres del cielo. Dios te ha sellado con su Espíritu y el Espíritu Santo lo proclama, soy hijo de Dios. Así que yo quiero orar por ti. Orar por ti para que venzas cualquier pecado que hayas tenido, la religiosidad que a veces nos agarra. Y yo quiero orar y que tú puedas renunciar al pasado, renunciar a la culpa del pecado. Y vamos a declarar, Señor Jesús, yo declaro que confío en ti, declaro que creo en ti, declaro, Señor, que pongo mi confianza en ti. Y si quieres decirlo con tu propia voz, perdóname todos mis pecados, perdóname todo mi pasado, perdóname todos mis errores, perdóname todas mi vida en deshonra que yo hice. Deshonré mi vida, deshonré mis seres queridos, deshonré a mis padres, deshonré tu nombre santo. He traído ignominia a mi vida y vergüenza, lo reconozco. Hoy te pido, dile al Señor con tu propia voz, te pido, Señor, que me perdones. Hoy he escuchado tu amor, perdóname, Señor. Quiero que me cambies, perdóname, lávame, límpiame, hazme inocente, quita de mí esta naturaleza de pecado, libértame de ese pasado y de la esclavitud. Libértame, Jesús, perdóname. Hoy te entrego mi vida, mi existencia, mi destino. Te hago el dueño de mi vida, Jesucristo. Te hago mi gobernante, mi Señor. Y declaro que te voy a conocer. Dile al Señor, te voy a conocer. Enséñame a vivir, Señor Jesús. Te entrego mi vida, Jesucristo. Quiero conocerte, quiero ser tu discípulo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, lléname de tu paz, perdóname, hazme sentirme perdonado. Me acepto tu perdón y me perdono a mí mismo. Me libero de ese pasado. No soy el mismo, no soy el que fui. Ahora, Señor, te he entregado mi vida y comienzo una vida nueva contigo. En el nombre de Jesús. Puedes declararlo con fe y puedes decir con fe: en ti, Jesucristo, yo soy justificado. Decláralo. En ti, Jesucristo, yo tengo paz para con Dios. Tengo paz. He entrado a una posición de privilegio. Soy hijo. Tengo un privilegio inmerecido. Soy heredero de tu gloria. Me has llamado a heredar tu gloria. Declaro y lo proclamo, Señor amado. Tengo el Espíritu de Dios y aún en las pruebas me alegraré, porque hay propósito en las dificultades. Y tú me has llamado a heredar tu gloria, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Declaro que no soy religioso y no lo seré más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Oh,
esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor. La majestad, la gracia y poder, la luz de tu ser, tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Y ahora queremos tomar este pan que representa el cuerpo de Jesús molido en la cruz por mis pecados, para libertarme a mí del poder del pecado, del infierno, de mi culpa. Gracias, Señor, porque tú moriste por mí en la cruz y viniste a salvarme del reino de Satanás, del reino de la muerte, de la desgracia. Yo recibo este pan, Señor, que proclama tu bendición para mi vida, la salvación, Señor, de ese reino de miseria y de desgracia, y que tú me entras y me has entrado al reino tuyo, Señor Jesucristo, en donde tengo perdón, en donde tengo herencia. Heredaré tu gloria un día, heredaré la eternidad y reinaré contigo por tu gracia inmerecida, por tu gracia inexplicable. Como este pan, Señor, y tomo esta copa, declarando que somos hijos de Dios. Soy hijo tuyo, perdonado, y que un día la comeremos contigo en la eternidad. Celebraremos por siempre, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Anuncio la derrota de Satanás, anuncio la derrota de la enfermedad, anuncio la derrota de la maldición. Declaro que el amor de Jesucristo rompe toda maldición, rompe toda destrucción, toda desgracia que haya venido a alcanzarme. Declaro la mano de Dios que me defiende y me bendice. Yo recibo, decláralo allí, la bendición de Dios, la bendición y la misericordia de Dios. Y por eso tomo este pan y tomo esta copa en el nombre de Jesucristo, en quien soy bendecido, soy amado y soy acompañado, adoptado como hijo por Dios. Gracias, Señor, tú me salvas y me acompañas en el nombre de Jesús. Amén, Señor.